alguna anécdota, algo interesante que tú ahora recuerdas de repente con cariño, de repente te saca sonrisas o de repente es algo que nunca volverías a hacer en tu vida, pero se dio justo cuando estabas trabajando en el PFC? A ver, algo que nunca haría, que justo me Sí. dijiste, era volver a hacer maquetas en acrílico. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos. Yo soy Edwin el Chino Lam Y yo soy Javier Vázquez Tapial, y juntos somos referente. arquitectónico. Bueno, gente, el día de hoy tenemos un entrevistado que tiene un proyecto muy interesante, Javier. Déjame decirte, es un... ¿Quién? ¿Quién? A ver, cuéntanos, qué parte del Perú, qué geografía nos toca ahora en este video? Es, es en Pucallpa, es en Pucallpa. Pucallpa, Y de ya. dicho sea de paso, este proyecto yo lo recuerdo mucho más por las maquetas Ah, ya, que por otra cosa. No, mentira, es un proyecto que llamaba mucho la atención por las maquetas, claro. porque eran unas maquetas preciosas, pero el PFC le hacía digno honor a esas maquetas. Es un PFC muy bueno, súper interesante, de Sebastián Pérez, que desarrolló en la Católica, y pero bueno, o sea, ¿quién mejor que él para contarlo? Así que, sin más preámbulo, Dale lo la posta chino. presento. Así es, por favor. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Todo bien por aquí? Qué Sí, bueno, qué bueno. y cuéntanos, nos vas a contar un poco sobre la infraestructura portuaria para la Amazonía. A ver, danos un marco general, ¿en qué año fue? ¿Quiénes fueron tus Claro, claro. asesores? Ujú. Ponos un poco en contexto, así, para entenderlo mejor todavía. Ya, chévere. Sí, más bien, antes que nada, gracias por pasarme la voz esta conversación. Hace mucho tiempo que no hablo de mi PFC. De hecho, como le contaba, mencionaba a ustedes antes, he estado como, desde que me avisaron, he estado como revisando documentos así antiguos, y como he estado como reabriendo carpetas del PFC, no solamente del producto final, sino también de todo el proceso, y también un poco acordándome de todo el trabajo que uno hace para la tesis, ¿no? Para la tesis de licenciatura. Y Claro. también me acordé un poco de cómo empecé también con mi PFC. De hecho, es un poco curioso cómo llegué a este proyecto. Yo sustenté en el 2016, en mayo de 2016. Mi jurado fue Lorenzo Castro, directo de Colombia, y Julio Gaeta, de México. Y bueno, yo hice el PFC, el taller que dirigía el profesor Jean-Pierre Cruz, con Nicolás Moser y Oscar Malaspina. Y llevé todo el taller, ambos Navy 10 2015-1, 2015-2. Y nada, sustenté en mayo del siguiente año. Ok. Un poco para contextualizar eh, el proyecto en general es, o sea, el taller empezaba a partir de las oportunidades que ofrecían en general proyectos de infraestructura colaborativos entre países, como es el IRSA. Y es una es como una agenda de proyectos de infraestructura para que los países de Sudamérica empiecen como a conectarse, no solamente conectarse, sino también hacer intercambio de productos, de bienes, de personas. Y dentro de este marco había una lista de proyectos que eran hacer carreteras, las interoceánicas, de hecho son parte de este proyecto. Están también hacer las hidrovías amazónicas, están hacer aeropuertos. Había toda una lista de infraestructura que como que cada país tenía que ir como avanzando con este objetivo de unificar el intercambio entre países. Y a mí lo que más me llamó la atención para elegir ese proyecto fue obviamente la hidrovía amazónica, que era algo que descubrí recién dentro de este marco que nos presentó el taller, que era básicamente usar los ríos de la Amazonía como
como autopista, por decirlo así, para conectar todo este territorio que es inmenso, ¿no? Y conectar Claro, a... como medio de transporte, ¿no? Ujú. Como Y medio de transporte, la parte fluvial. Sí, 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 nos queda era algo que bastante. no, sí, era algo que no conocía, algo que me interesó porque no sabía, había ido a la selva, pero no tenía idea del nivel de intercambio comercial que existe, ¿no? Entre las ciudades y que tiene toda una dinámica que es como que nosotros la vemos desde acá de Lima, desde la costa, y es totalmente diferente, muy ajeno a la que nosotros también vivimos acá diariamente, ¿no? Y nada, eso es básicamente cómo llegué al proyecto. Ok, sí, nos quedó bastante claro el marco general y que todos tenían como este camino, ¿no? Esta dirección, tal vez por el acercarse a los proyectos tal vez del Bicentenario y todo eso, pues, ¿no? Eh, y nada, entonces empieza con tu exposición Ujú. y ya iremos comentando más adelante, ¿no? Y dale, cuando tú quieras. Ya, genial. Así es. Bueno, voy a presentar el mismo PPT que presenté para mi presentación. Quizás no voy a seguir al pie de la letra el guión que tenía planeado para esto porque me gustaría comentarlo un poco más como recordando para mí también, ¿no? Cómo fue este proyecto. Bueno, mi proyecto de tesis se llamó Pucallpa Intermodal, infraestructura portuaria para la Amazonía. Un poco empieza hablando del territorio amazónico, que es un promedio de 35% del territorio de toda Sudamérica y que de alguna forma involucra, bueno, mi proyecto de tesis se llamó Pucallpa Intermodal, infraestructura portuaria para la Amazonía. Un poco empieza hablando del territorio amazónico, que es un promedio de 35% del territorio de toda Sudamérica y que de alguna forma involucra a muchos países, a la gran mayoría de países de la región. Entre ellos, los más importantes es Perú, Brasil, Ecuador y Colombia, que son los que tienen como el acceso más claro hacia los ríos de la Amazonía. Este, Sin embargo, la densidad poblacional de la Amazonía es bastante baja. De hecho, la única ciudad que sobrepasa el millón de habitantes es Manaus, que está en Brasil, y de ahí le sigue Iquitos, ¿no? En nuestro caso, en nuestro territorio, Iquitos es la ciudad más grande que hay en la Amazonía. Pero a partir de esos puntos, la densidad poblacional aquí es muy, muy baja, ¿no? Por lo que lo hace todavía un territorio bastante inexplorado y también con peligro a ser sobreexplotado. Obviamente la forma común de moverse entre ese territorio es a través de los barcos, de las lanchas, tanto en una escala tan chiquita como uno de estos pequepeques, o también como esas embarcaciones grandes que transportan combustible, bienes, madera, ¿no? Dentro de este proyecto está este marco de la IRSA, que es como esta colaboración internacional para implementar proyectos de infraestructura que no solamente abastezcan a un país, sino como que ayuden al intercambio comercial entre países. Y dentro de eso está la hidrovía amazónica, que era mejorar el sistema de los ríos, ¿no? Porque normalmente los ríos tienden por épocas, no solamente a subir y bajar la fluencia del agua, sino también a moverse, ¿no? A cambiar de forma. Y esto hace que muchas veces las embarcaciones, la distancia que recorran no es continua. A veces es como que normalmente entre Pucallpa y Quito son unos 5 días, pero a veces también puede como variar a una semana, ¿no? Si es que la hidrovía se bloquea por algún tipo de razón. Entonces dentro de eso estaban como varios proyectos
Uno de ellos de los más importantes es Pucallpa. ¿Y por qué Pucallpa es importante? Es porque es una de las pocas ciudades en el Perú que tiene conexión tanto con los ríos como con la carretera, la infraestructura de vías terrestres que tiene el Perú, ¿no? Entonces era este punto intermodal preciso para hacer el intercambio desde, por ejemplo, el puerto del Callao u otros puertos del Perú, ¿no? Que llegarían en camiones, en vía terrestre, y luego transformar ese medio al medio fluvial y luego expandirse a la Amazonía. Entonces Pucallpa ahorita actualmente es uno de los más importantes a nivel de Perú de naves y de carga que se atiende. De hecho es como el principal abastecedor de Iquitos, porque Iquitos solamente es la ciudad más grande, pero solamente se puede acceder mediante avión y mediante barco, ¿no? Entonces prácticamente Pucallpa es como el centro que abastece esta ciudad. Y el transporte más importante es el de madera, el de combustibles y de bienes en general. Iquitos está ubicado justo en la orilla, en la orilla del río Cayali, eh, y tiene una población, bueno, según el censo que vi en el 2016 era de 2100, más o menos 2100 habitantes, pero ahora creo que ya están superando los 300.000 y en una superficie más o menos de 29 kilómetros. De hecho, la expansión de la ciudad ha sido desde el río hacia la autopista, ¿no? Esta línea un poco marca esta pista que llega desde Interprovincial, que se convierte prácticamente en el eje de la ciudad. Dentro de esto está el frente fluvial de Pucallpa, que es como la característica más importante de esta ciudad. Y toda la costa de la ciudad es usada como como zona de puerto, ¿no? Dentro de esta zona hay una zona, bueno, vamos a ver una parte como es la situación actual, y es que la zona de puertos de Pucallpa no está muy definida claramente como que las propiedades a qué le pertenece que cada lote del río. Entonces es una situación bien peculiar que además se exacerba cuando tienes el río que es cambiante, ¿no? Como que tienes carros, camiones que entran por distintos lados, como que almacenes que no sabes bien dónde están ubicados, ¿no? Y bueno, claro, importantísimo es la variabilidad del río, que normalmente puede cambiar como hasta entre 7 y 8 metros entre verano e invierno. Esto hace que, por ejemplo, el mismo puerto tenga esta diferencia de niveles, ¿no? Otro de los problemas del puerto es la tierra arcillosa que tiene en general la selva, hace que la accesibilidad de los camiones, que son enormes, ¿no? También sufran un poco por las lluvias y también por las filtraciones de agua, y también sea complicado como mover la carga, ¿no? Ahorita actualmente esa es la manera en que normalmente se mueve la carga, ¿no? Con estas grúas, pero igual no hay como un borde definido, ¿no? Está como ahí en la tierra. Esto hace también que haya un problema de contaminación, o sea, todos estos desperdicios las diferentes actividades se hacen en la ribera, hace que haya contaminación, y que esta contaminación también, toda la basura que está acá, como que también cuando el río sube se lo lleva, ¿no? El río, y contamina el río. También está el problema de la accesibilidad, que casi el 85% de toda esta franja está cercada, está como lotizada, es de uso industrial, y eso también hace que en teoría las embarcaciones también hay un tipo de desorden, ¿no? Porque no está muy claro qué tipo de embarcación llega a qué tipo de puerto, ¿no? Porque todo es como un poco desordenado. Entonces uno de los primeros acercamientos que yo tuve era darme cuenta de qué tipos de cargas y qué tipo de comercio se hace a lo largo de toda la costa
toda la ribera de Pucallpa. Y como decía, solamente este 15% es como la parte más pública y accesible a la ciudad en general, ¿no? Esto aparte se exacerba porque hay un claro falta de espacios públicos en la ciudad. De hecho, el espacio más importante es el que está al centro, que está marcado en verde, que es como el parque principal de Pucallpa. Y este parque, esta zona de aquí, este malecón, este es donde se hacen la mayoría de actividades como ya como micro transacciones entre un mercado, entre productores, entre el mercado y también el transporte de personas en lanchas chicas, ¿no? Ante este problema, ante esta situación, había un plan de zonificación portuaria que se hizo el gobierno regional en el 2011. Y este plan lo que implementa es un poco, lo que quiere es un poco definir el acceso vehicular más claro, que sea tanto por el norte y por el sur, porque ahora no está nada definido y hay muchos problemas con estos camiones gigantes que atraviesan literalmente la ciudad, ¿no? Y que tienen una escala, un impacto bien fuerte y también sonoro, porque en general toda la ciudad es casi residencial, ¿no? O sea, que son casas chicas. Ante esto, la Capitanía Fluvial de Pucallpa tiene un terreno en el norte de la ciudad y este plan tenía como objetivo transformar esta zona, que es un terreno bastante amplio, en el nuevo puerto fluvial intermodal de Pucallpa, ¿no? Este proyecto se basa específicamente en unos edificios que sirven como de almacenes para toda esta carga pesada y peligrosa que se mueve, y también un edificio administrativo. Y ese proyecto, bueno, lo más importante era la implementación de un muelle flotante que está como que era de unos 200 metros, y que este muelle flotante iba a ser como a donde llegan todas las embarcaciones y de ahí se almacena y luego se pasa a los camiones y viceversa, ¿no? En este proyecto los camiones no llegan al muelle en sí, sino que llegan a los almacenes y luego se transforma al muelle, ¿no? Dentro de ese proyecto hay algo que no se tiene en cuenta, que es el tema de los pasajeros, del transporte de personas, que es una actividad que se hace actualmente es muy importante y que voy a explicarla después, pero que no tiene en cuenta. Este proyecto solamente contemplaba lo industrial. Entonces, y además que era aplicar otra vez un puerto cerrado ¿no? y como hermético dentro de ya los tantos otros puertos y lotes que existen en la ciudad, ¿no? En verdad era un proyecto que solamente no tenía ningún como plan más allá de resolver el tema de lo portuario, ¿no? Ante esto surge la pregunta, ¿no? Como de qué relación debería tener como la ciudad con el río. Y esto es un poco la primera parte del proyecto, que es como el master plan, y un poco de entender qué relación hay entre la ciudad, el puerto y el río. Hay tres componentes muy importantes, que es la población y los intercambios que tienen. Está el puerto mismo como infraestructura, las grúas, los muelles flotantes y los almacenes. Y está el paisaje, que es como algo que siempre... O sea, el paisaje con el río, ¿no? Que es como literalmente la base, y que hay que entenderlo porque es básicamente el soporte de cómo se desarrolla toda esta dinámica. Ante esto, el master plan lo que buscaba era como un poco definir un borde para la ciudad. Toda esta área que está marcada es más o menos el área de influencia que estaba definida en este plan del gobierno regional. Y este plan también tenía, dentro de todos los marcos, tenía la posibilidad de adquirir todos estos lotes con la finalidad de transformarlos, ¿no? Entonces, bajo este marco, lo que yo hago es definir un borde de la ciudad y de alguna forma crear una línea paralela para las embarcaciones, para que no lleguen directamente al suelo,
¿no? Porque el suelo de la Amazonía en general es bien cambiante. Los ríos como el Ucayali, como el Amazonas, como el Marañón tienden a mover mucho a la tierra y crear meandros. Entonces la ciudad estaba como muy sujeta a esos cambios, pero tampoco los había como, tampoco los entendía como, los había resuelto con el tema del puerto, ¿no? Entonces era hacer un borde, traer las embarcaciones hasta este borde, en la parte norte hacer como una estructura un poquito más amplia, porque esa era la parte donde iban a llegar embarcaciones mucho más pesadas y de mayor volumen, y definir accesos, ¿no? Accesos para los distintos vehículos que tenían que ingresar. Crear un borde como de amortiguación donde hasta solamente hasta este borde entran como que las vías, los carros en general, y luego hacer accesos a este nuevo malecón, ¿no? Que está como separado ya de la actividad portuaria, ¿no? Entonces, dentro de esto había como tres actividades, que es la carga miscelánea, que es como carga de productos en general, de abastecimiento, el comercio menor y la carga pesada. Entonces, como el comercio menor ya se daba en la parte media de la ciudad, decidí como dejar esa parte ahí, ¿no? Y un poco el master plan era implementar estos muelles separados de la ciudad, que tenían su propia geometría, para el uso de las embarcaciones, ¿no? Y en cambio en el medio sí acercan un poco más las embarcaciones porque no tenían una escala distinta. Entonces más o menos cómo se iría definiendo la costa de Ucayali. Y todo este espacio se podría recuperar para generar un espacio no solamente público, sino también de regeneración natural, que era algo que la ciudad en general un poco había perdido, ¿no? O sea, un poco como con el uso demasiado denso que le estaba dando al suelo, ¿no? Y esto es un poco más o menos una idea del master plan. Hay tres zonas o tres secciones que desarrollé. Esta es la zona como de carga miscelánea. Como la idea era de todo el malecón de Pucallpa unirlo en una sola pasarela, y todo lo que es lo industrial, separarlo en un muelle flotante, ¿no? Que va cambiando con los meses de vaciante y de creciente. La otra sección es un poco más para las embarcaciones menores, los pequepeques, que no necesitaban tanta infraestructura, estar tampoco tan separada de la gente, o sea, casi las personas podían llegar hasta los muelles flotantes, ¿no? Igual también se adaptaban en ambas situaciones. Y luego estaba la infraestructura mucho más pesada, que sí necesitaba como de grúas y de almacenes para funcionar. Y también tener como esa adaptabilidad. Entonces, dentro de estas tres secciones, la idea era como que el espacio, el malecón continúe y vaya siendo la estructura que está en el río, a la que va como adaptándose también a ambas situaciones. Dentro de esto, el PFC es un edificio y me enfoqué en desarrollar este puerto, como sería este puerto principal, tanto de carga de pasajeros como de carga pesada. Y esto también abre la siguiente pregunta, que es que ¿cómo debería ser este puerto, ¿no? en esta ciudad? Para poder entender un poco esta pregunta o responderla, había que analizar un poco cómo es los edificios, los barcos, cómo funciona un poco la dinámica de las embarcaciones, ¿no? Tenemos los pasajeros, la carga pesada y la carga miscelánea, que conviven dentro de una misma embarcación y también conviven en la misma ciudad, ¿no? Es un poco distinto, una situación un poco distinta a lo que normalmente hay en los puertos, los puertos marítimos, que es como que están súper separados de la ciudad, ¿no? Como por ejemplo en el Callao, ¿no? Acá es como la escala es menor también, permite como que además toda esta dinámica se junten y convivan. Y también hubo un análisis de las embarcaciones. Estas son como los dos tipos de embarcaciones más comunes. Las de arriba son los remolcadores y las de abajo son las motochatas.
y que son los principales abastecedores de materiales pesados. Y por el otro lado están las motonaves, que son estos embarcaciones que mezclan tanto pasajeros como carga, ¿no? Y bueno, estas son fotos del interior de una de estas motonaves, donde la gente está como en el segundo o tercer piso y viaja por 3 o 4 días hasta Iquitos. Entonces, un poco para entender un poco el proyecto, era un poco entender las dinámicas de este edificio. Teníamos 3 flujos, que era los pasajeros en sí, la gente que iba a tomar el barco, la parte administrativa y mantenimiento, y la parte de, de logística de almacenes y vehículos y de patios de descarga, ¿no? Y estaban también 3 tipos de embarcaciones: las medianas, las embarcaciones grandes, ambas con pasajeros, y las embarcaciones solamente de carga. O sea, lo que pasa ahorita, o sea, un poco en contraste, lo que pasa ahora es como estos 3 tipos de embarcaciones llegan a la misma costa irregular y desembarcan ahí, ¿no? Y en cambio el proyecto era como usar esta plataforma que ya estaba planteada para implementar un proyecto en donde los camiones mismos puedan llegar y directamente abastecer a las embarcaciones y viceversa. Y los pasajeros iban a llegar también al mismo puerto, pero por una pasarela que llega a un segundo nivel. Y de este nivel ellos podían acceder a las embarcaciones sin tener que cruzarse con la parte de la carga. Y también, bueno, esto implementaba tener estacionamientos, tener zonas de almacenamiento. El sistema de grúas es una de las cosas más un poco difíciles del proyecto para resolver, y es que normalmente en estas plataformas se usan estas grúas puntuales. El tema era que con el proyecto, teniendo estos 2 niveles y teniendo que mezclar tanto pasajeros con carga, hacía que sea un poco conflictivo el uso de ambos. Así que la opción fue por usar un sistema que se llama grúa pórtico, que es hacer como un pórtico gigante y tener una grúa que se va moviendo a lo largo a la longitud del proyecto, ¿no? Y eso también hacía que podríamos tener esta variabilidad en el nivel del río y la grúa no se mueve, pero el proyecto sí, ¿no? Más o menos ese es el sistema, y lo que sería era puse como 4 grúas a lo largo de toda esta franja, que se van moviendo y que van intercambiando y ayudando a mover contenedores, carga, ¿no? Y bueno, es un resumen de cómo más o menos son los flujos del proyecto. De hecho, al lado norte es solamente carga así como pesada, y en el lado sur es todo este intercambio entre carga miscelánea y pasajeros. Y bueno, el proyecto un poco va en la línea también del master plan, ¿no? De coger estos accesos como puentes, y también adaptarse a la diferencia del nivel del agua. El sistema constructivo está basado en cómo funcionan actualmente las embarcaciones. Es bueno, bajo el principio de tener como lo más ligero y lo más como ocupar el mayor volumen con estructura ligera, para generar como estas cámaras de aire adentro y que puedan flotar. Más o menos hice una estimación de 250 personas y 200 toneladas, y que esa estructura pueda aguantarlo. Luego se recubre toda esa estructura con metal, y desde ahí nace la misma estructura del proyecto, ¿no? Entonces, también lo que es esta parte de separar un poco también el piso de la parte de pasajeros, iba a ser como otro tratamiento distinto al de los camiones. Y de ahí el techo, de hacerlo lo más ligero posible, un poco también como dándole ese aspecto más como ligero de un espacio totalmente abierto, ¿no? Y la estructura era como estos tensores que agarraban el techo desde una columna central en ambos casos. Y sí, bueno, sí, esa es más o menos la parte estructural. El recorrido arquitectónico empieza un poco desde la pasarela, que uno llega caminando, en bicicleta o en mototaxi, hasta el centro del proyecto,
Y desde aquí uno tiene este como espacio de espera o de también como de mercado para esperar la embarcación y el abordaje. Y claro, también había como estos puestos de comercio que eran como complementarios y era algo que pasaba normalmente a lo largo de toda la Ribera de Pucallpa, es que siempre había como comercio al costado de los puertos, ¿no? Luego uno baja, hay como estos otros bloques de flotantes, donde uno baja a través de las escaleras o a través de un ascensor. Y en este espacio ya uno aborda. Acá habían estos puentes, como estos puentes que se bajan, porque bueno, todas las embarcaciones son distintas y era bien complicado eh, cómo accedes a estas embarcaciones, ¿no? Ahorita tú pones una tabla de madera y te subes, entonces era como estas cosas que se podían adaptar a cualquier tipo de embarcación. Y luego de la parte de abajo es la parte ya como más pesada, ¿no? Donde entran los camiones y están todos los radios de giro como calculados para que se pueda hacer todo este proceso. Y nada, esa es más o menos una vista aérea de cómo se vería este proyecto. La idea de las grúas, así como pintadas en rojo, es porque también eran como un icono. Quería como crear. O sea, las estructuras portuarias de por sí son como enormes y son un elemento importante que se ven en las ciudades. Entonces, este era como con el mismo objetivo crear un elemento que sea distintivo, ¿no? De la ciudad, que era que se transformaba al final en las grúas, que era lo más llamativo. Y nada, eso es todo. Genial, muchas gracias Sebastián por habernos mostrado tu increíble proyecto. En verdad, felicitaciones por el proyectazo que nos has expuesto. El- y quiero decirte que me parece bastante eh, necesario, ¿no? Que siendo Perú el, y teniendo parte del Amazonas y otros ríos, ¿no? De gran afluencia, no tengamos un tipo de puerto como este, ¿no? Mencionaste que Pucallpa era funcionaba como un acceso importante para Iquitos, ¿no? Una de las principales ciudades de la selva aquí en Perú. Y se nota que en la explicación que haces es bastante necesaria un puerto como este, ¿no? Un puerto así de carácter industrial, más sofisticado, ¿no? Y que atienda todas las necesidades tanto de la ciudad como de sus pobladores en sí. Sí, yo también estoy como bastante impresionado. Habían varias cosas que me había olvidado, creo, de aquella vez, porque ¿Tú justo lo llegaste a ver? Sebastián, ¿Tú lo llegaste a ver? este, sí, pero, Yo, o sea, bueno, yo la fue un verdad año. que es la primera vez que veo el proyecto. Ujú. Yo sí no lo llegué a ver. Es que Y en mi sí. caso yo lo vi porque justo yo sustentaba el año siguiente, yo sustenté en el 2017, entonces lo más usual es que No, pero veas ¿esto justo fue tus Claro. el 2015 sustentaciones o 2016? justo antes de entrar ¿Fue el a la 2015 o universidad. 2016? 2016 creo. 2016, mayo de Ah, ya. 2016. Ah, ya, ok, ok. Sí, Había escuchado mal. entonces sí me acuerdo, bueno, de lo que más recuerdo en realidad es las maquetas, porque las maquetas estaban bien bacán, estaban bien bonitas, y era súper rápido de que la gente se dé cuenta porque tenían unos detalles en rojo que justamente, bueno, ya en el PFC lo ha mostrado en los cortes, en las Ujú. elevaciones, ha mostrado que Ajá. esta estructura, esta gran infraestructura, está es casi como un costillar de estructura que al final tiene este color rojo que realmente arma paisaje también, ¿no? Arma un paisaje quizás un poco más artificial, obviamente, porque es netamente intervención humana, pero Ujú. que le da este carácter que tú mencionas, Javier, de infraestructura importante, pesada, y creo que Sebastián nos ha hecho entender mucho eso, ¿no? Que dentro de todo el ecosistema que existe en el Amazonas, este punto como Pucallpa, yo tengo la fortuna de haber visitado Pucallpa en una ocasión anteriormente, puedo entender mucho lo que va a Sebastián. Es, bueno, particularmente para mí me parece muy interesante cómo él ha identificado estas tres escalas, ¿no? Que son súper importantes
porque no solamente podemos abordar la ciudad solo como un puerto, porque ni siquiera alcanza la palabra Sí. decir solo, ¿no? Ujú. Sino que hay todo un trasfondo de entender la ciudad a pie, por ejemplo, porque hay muchísima gente que trabaja de esa forma, y el otro extremo que justamente esta infraestructura tan imponente que ha colocado, ¿no? Creo que sí. Sí, o sea, o sea, en el Perú, de repente, como este tipo de infraestructura para puertos, necesitaremos como, no sé, tú de repente sabes un número más exacto, pero yo supongo que necesitaremos unos 3 4 puertos de estas características en el interior del país, ¿no? En donde la ciudad se relacione bastante con su río. Pero creo que también habría que resaltar la intervención que se hace de la misma ciudad con respecto al río, que ese tipo de intervención sí es más replicable Ujú. en otras ciudades, Ujú. ¿no? De la selva del Perú. Y también esa recuperación, ¿no? Esa recuperación de borde entre la ciudad y el río para devolverle la calidad, ¿no? La calidad al ciudadano, ¿no? Esa recuperación de uso del espacio para devolvérselo o brindarle al ciudadano per se. Entonces, también la intervención urbana del master plan es mucho más replicable en ciudades que tienen, que están junto a un río, ¿no? Pero de repente, Sebastián, particularmente, eh, juntó estas dos, ¿no? La intervención del puerto industrial y la intervención en el borde de la ciudad, ¿no? Cuéntanos, Sí, Claro, Sebastián, claro, claro. un poco más sobre cómo planteaste, cómo fueron tus primeros acercamientos para intervenir en la ciudad, ¿no? O en el borde de la ciudad. sí, bueno, bueno, la premisa del PFC es en general hacer un edificio eh, con cierta escala y que tenga también un impacto en la ciudad, ¿no? En este caso siento que había eh, que no podía como simplemente dedicarme a resolver el edificio en sí porque aparte que había las oportunidades para plantear algo más integral como con toda la ribera de Pucallpa, también creo que eh, era importante resolver el tema del acceso de las embarcaciones en este caso, ¿no? Y de que Ujú. si resolvía una parte ya podía como también luego implementar como ese sistema a todo, ¿no? Entonces el proyecto empezó yo intentando como resolver el puerto en sí y luego dándome cuenta de que este sistema se podía como seguir replicando y al final eh, hacer todo un plan, entre comillas, para el borde, como un plan más ambicioso. Sí, porque en realidad en la universidad pues siempre nos dan como esa premisa, ¿no? Que tenemos que también tener esa parte de esa parte urbana, ¿no? Para solucionar tal vez un problema en la ciudad, ¿no? Entonces creo que tiene bastante cubierto el proyecto con respecto a esa Claro, parte. claro. Por ejemplo, se hace una consulta, esto ya es una pues, curiosidad, creo mía, más que cómo nacieron estas estructuras tan particulares de tu PFC. O sea, ¿en qué momento se te ocurrió, no solamente por color, ¿ah? Más allá del color, Claro. yo creo que son las estructuras que un poco arman este puerto de carga pesada? Entonces, eh, ¿cómo llegó esta idea a ti? ¿Fue lo primero que abordaste antes de resolver lo demás? ¿Fue al revés? ¿Fue un detalle que apareció luego? ¿De repente fue una recomendación de cátedra? ¿Cómo aparecieron estas estructuras en el proyecto? Am, Creo que no recuerdo muy bien que haya sido como un proceso así como de pasos. Siento que es más como un ir y venir. El tema de la grúa es algo que siempre estuvo como... Era un pendiente de cómo resolver el proyecto porque si yo quería como meterme a hacer un proyecto... O sea, mi idea original era resolver un proyecto tanto para pasajeros, o sea, más que para las embarcaciones en sí, para los pasajeros, ¿no? O sea, como ser un terminal fluvial.
claro. Y dentro de esto me di cuenta que era tan como las dinámicas de esta ciudad eran tan diferentes a lo que nosotros normalmente un terminal marítimo es como un terminal de cruceros, ¿no? Y cruceros solamente van personas. Pero acá era como la gente que va en embarcaciones por 4 días a Iquitos también se está llevando como electrodomésticos, está llevando como sus cosas, entonces también todo eso está junto, ¿no? Es como tanto la carga como las mercancías van casi a la mano con las personas. Entonces, cuando quería resolver cómo iba a ser, como resolver ambas cosas, tenía que aparecer una grúa, ¿no? Porque simplemente mover estas cargas así como en carritos o meter en los camiones a las embarcaciones no iba a resolver no iba a ser tan eficiente. Claro. Entonces, Y el proyecto, Sebastián, claro, empezó con esa investigación. También tuve que meterme a investigar cómo funcionaban, así, lo más básico, ¿no? Cómo funcionaba una grúa o los sistemas que existen. De hecho, probé un montón de sistemas, como también viendo referencias, creé como también imaginación cómo podía funcionar una grúa y cómo podía como yo adaptar ese sistema al proyecto. Y creo que ese era uno de los desafíos más grandes que tuve en el proyecto, era cómo hacer como parte, o sea, que el proyecto sea uno solo, ¿no? Que sea, la grúa no sea como algo aparte, que viene complementario, sino es como que sea un solo proyecto, tanto las grúas y el sistema como, Claro, como el proyecto, el edificio en sí. sí, claro, ¿no? como Porque parte del proyecto. uno siempre ve una estructura imponente de estas características y lo primero que se te viene a la mente tal vez es algo así como Lina Bobardi, ¿no? Que obviamente pintaba las estructuras de rojo. Es lo primero que se te viene como a la mente, ¿no? Y obviamente estoy seguro que lo has revisado bastante. Pero antes de hablar de repente de los referentes que has podido tú visualizar, ¿no? O investigar, eh, quería preguntarte más bien cómo es tu acercamiento a la ciudad de Pucallpa. Y de repente tienes familiares ahí o has tenido familiares. ¿Cuántas veces has ido a la ciudad de Pucallpa? ¿Ya habías ido antes? ¿Cuántas veces tuviste que ir para todo tu proceso de hacer la tesis? No, no tengo familia en Pucallpa. De hecho, yo no empecé haciendo mi tesis en Pucallpa, sino dentro de ese marco que les expliqué un poco al principio del taller que dirigía Jean-Pierre, había este tema de la IRSA y de todos estos proyectos, este marco de proyectos, ¿no? Yo lo que quería hacer era, yo tenía más como, mi familia es de Huánuco, entonces yo quería hacer algo en Huánuco, y ahí más o menos empecé a investigar como, a cruzar variables, ¿no? De qué carreteras o qué proyectos pasaban por ahí. Y de hecho, las primeras 2 semanas de mi taller, yo me pasé como enfocándome solamente en esta región para ver si encontraba un proyecto, y al final, luego de investigar como un montón de datos interesantes, no llegué a como encontrar algo, ¿no? Entonces, ya para la segunda semana tenía que ya tener definido qué iba a ser mi proyecto, ¿no? Y ahí fue como Pucal pasó más o menos en el camino. No, la carretera que va hacia Huánuco también termina en Pucallpa. Luego como abrí un poco mi campo y me di cuenta que había este potencial de proyecto, ¿no? Y de ahí visité Pucallpa 2 veces. Una en a mitad o sea, justo terminando el taller 9 como en agosto, que era la época donde estaba más abajo el río. Y luego lo visité para, creo que diciembre, luego de taller 10. Fui 2 veces. Y mi acercamiento con la ciudad fue así como de la primera persona que va y camina y conoce. O sea, algo que hice bastante fue como casi vivir cerca a la ribera y andar y como contratar uno de estos pequepeques y que simplemente me diera la vuelta por todos lados y como a tomar fotos, a más o menos estudiar qué había ahí, ¿no? Fue la primera vez que paseabas en bote, sí, en No, Pequepeque, no, sí, de o... hecho no, yo estuve en Iquitos antes, justamente hubo un taller en el 2012, creo, no, 2011, que fue un taller que creo que fue
la segunda vez que iba en Iquitos, y en ese taller fue la primera vez que yo conocí la selva. La selva baja, ¿no? Ya conocía selva alta, pero selva baja así como Amazonía, no, todavía no. Entonces, sí había pasado en Pequepeques y todo, pero igual Pucallpa es bien diferente a Iquitos, tienen... Sí, sí, o sea, las ciudades de la selva tienen varias cosas en común, pero a la vez son distintas. No sé si por las personas en sí, por los pobladores en sí, o tal vez la morfología de la ciudad, cómo se ha elaborado, cómo se ha desarrollado la ciudad, pero tiene unas características, ¿no? Distintas entre ciudad y ciudad. Pero aparte de este acercamiento hacia la ciudad de Pucallpa, eh, ¿siempre quisiste como intervenir en una ciudad en la selva o de repente tenías como otros intereses antes de llegar al PFC, ¿no? Como recordando, yo supongo que a inicio del 2015, ¿cómo, en qué ¿Dónde estabas creía que iba a llegar pensando de repente, no? hacer Claro. tu proyecto de tesis, ¿no? Sí, porque es una pregunta recurrente. O sea, entre nosotros, entre los mismos estudiantes, todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Y qué vas a Claro, hacer en el claro, sí, PFC? Ya antes de llegar al PFC. Y hay gente que la tiene clarísima y hay gente que no. sí, o sea, a ver, yo tenía claro que quería hacer algo fuera de Lima. A mí me había gustado mucho el taller, taller 5 que llevé con, era el taller 5 que llevé con Joseph Cargol, Elizabeth Añaños y Gonzalo Cruz, que fue en 2011. Y a mí me había gustado un montón la selva, porque bueno, era la primera vez que iba a la selva baja. Y sí tenía como en mente, no necesariamente la selva, pero sí trabajar en provincia, fuera de Lima, ¿no? Y de hecho a mí, un tema que a mí siempre me ha interesado, que también hice en el taller de investigación, fue el tema del transporte público, transporte en general. Entonces creo que cruzando esas dos variables fueron lo que más o menos yo quería hacer con mi proyecto, ¿no? Quería, antes de llegar al taller 9 sí quería hacer algo relacionado a transporte en general y hacer algo fuera de Lima, ¿no? Como enfrentarme a otra realidad, Claro, claro. otro contexto. Sí. Y Sebastián, por ejemplo, si tuvieras que recordar ahora de todo este proceso, ya no el previo, ¿no? Antes de abordarte al PFC, sino ya el PFC en desarrollo, cuando tenías que hacer las maquetas, cuando estabas explorando, cuando estabas investigando, de repente alguno de tus viajes, no lo sé. Alguna anécdota, algo interesante que tú ahora recuerdas de repente con cariño, de repente te saca sonrisas o de repente es algo que nunca volverías a hacer en tu vida, pero se dio justo cuando estabas trabajando en el PFC, no sé. Am, Pucha, y tengo un montón de anécdotas, quizás justo lo que me decías, La del algo que último nunca... día, de repente, ¿no? Todos recordamos esa. A ver, algo que nunca haría, que justo me Sí. dijiste, era volver a hacer maquetas en acrílico. De hecho, acá tengo unas fotos. Yo también hice maquetas en acrílico, Yo tengo estas fotos, que de hecho son fotos que tomé Claro. el mismo día. Yo no llegué a tomarle así como fotos tan profesionales en mi maqueta porque no me dio tiempo y luego cuando me las devolvieron ya estaban muy, muy matadas. Y entonces estas fotos son de literal yo a punto de salir de mi casa y creo que eran las 2 de la tarde. Y me acordé que en el CD que entregas tienes que poner fotos, ¿no? Entonces, literal, tomé las fotos. Pensaba que algún día las iba a editar, al final nunca las hice. Han pasado 6 años. Chao, sí. Y, pero Claro. las maquetas sí, siento que quedaron muy bien. La idea de hacer usar acrílico y usar como el blanco y el rojo era como la idea de un poco como hacer una maqueta que más que real sea como diagramática, como un diagrama de estos que presentas y Claro. lo materializan, ¿no?
pero no volverías a usar acrílico porque es un material, aparte de costoso, es intrabajable. O sea, más tiempo me pasé como dibujando las piezas para mandarlas a cortar al láser que, o sea, que como Que y resolviendo solucionando arquitectura, todos los la verdad problemas sí. que usar con. Sí, o sea, no Sí. tanto lo que o sea, cuando yo tenía que producir era como que cuando yo tenía que producir la maqueta en sí, cerrarla, ya era como, pucha, tengo que pasarme días y días como siendo muy preciso de cuánto va a medir los encuentros, o sea, no del proyecto, sino de la maqueta, ¿no? Porque tú al crítico no le puedes intervenir nada luego, o sea, no puedes como el cartón, si se te pasa algo y como que le haces una lijadita o a la madera también, ¿no? Acá si fallas por 1 milímetro y no entra la columna por el agujero que le habías hecho a la losa, no, ya fue, ¿no? Y lo que me pasó bastante fue que yo compré acrílico al por mayor en La Victoria y con un espesor, o sea, tú compras el espesor definido, pero el problema es que Claro. cuando cortaba las piezas, varias piezas que salían de la misma plancha no tenían el mismo grosor, y era porque la plancha, esta gigante de acrílico, no era como perfecta, ¿no? Como que se iba. Y Claro, no es eso regular, claro. me hizo no solamente perder dinero porque tenía que volver a cortar, sino también tiempo porque tenía que volver a como calcular, como que darle más un rango de error a las piezas. Y, y no, en verdad no vale la pena. O sea, puede que ahorita las veo y digo como si quedaron bonitas, No vale la pena. pero para un Pero trabajo no lo vale. académico no, imposible. De hecho, las personas que luego de mi PFC me comentaban, o sea, me preguntaban sobre el acrílico, yo de frente les decía que por favor no usen acrílico. O sea, no, es una mala idea. Sí. Bueno, es una buena recomendación Sí, totalmente. la que haces y creo que coincidimos los tres con esa recomendación porque me parece que los tres también usamos acrílico para nuestro proyecto, ¿no? Porque siempre Sí. queremos como, o sea, queremos que la maqueta se vea bien, pues, ¿no? Es la última maqueta que tal vez vamos a hacer en, en la, en la vida académica, en la vida de estudiante de arquitectura, entonces como que bueno, queremos hacerla bien, pero después con el pasar de los años vemos que podíamos hacer lo mismo con menos de repente, ¿no? Sí, El, Sí, 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 sí. eso es algo De todas maneras. Creo que es a una tomar buena en cuenta. pregunta. Creo que es una buena pregunta. ¿Qué no volverías a hacer de tu PFC? ¿Qué, Y eso qué puede es dar lo que no muchas lecciones lo que no también. hubieras hecho? ¿Qué es lo que no hubieras hecho? Sí, sí, sí. De todas maneras, esto, o sea, claro, yo también una de las cosas más particulares fue tus maquetas, Sebastián. O sea, una de las cosas que llamó más la atención de toda tu entrega, ¿no? Entonces sí. ahora que digas justamente nunca lo volvería a hacer es muy particular. Sí, es que Yo quería preguntar, como regresando un poco a ¿querías decir algo, Sebastián? Te corté, creo. no, no, continúa, continúa. Eh, ya, lo que yo sí quería regresar era un poco más a la intervención arquitectónica de tu PFC y que nos comentes un poco los referentes que tuviste, ¿no? Me parece que antes de que muestres como que la grúa, ¿no? El pórtico metálico, Ujú. que es lo más notorio, lo más imponente en tu proyecto, muestras este otro tipo de grúa, ¿no? Que es esta grúa, que es como más, como un brazo, pues, ¿no? Que es más de tipo brazo. Que es la amarilla Y esa me ahí, hace, claro. claro, y es amarilla, y me hace recordar bastante el proyecto de Renzo Piano, pues el Vigo, de repente, no Mm, sé si lo ubicas, pero a partir de, yo dije, bueno, lo habrá tomado referencia, ¿no? De repente, porque me parece que sí lo mencionas por ahí, lo tienes en una elevación inclusive, pero después pasas al pórtico, ¿no? ujú. Entonces yo supongo que para el pórtico de repente también tienes otros proyectos en cuanto a referencia de ese tipo, ¿no? No sé si nos puedes comentar más sobre esos proyectos que tú investigaste. Sí, de hecho acá tengo un poco los proyectos que agarré. De entrada, el proyecto que más me influenció fue el proyecto de Cedric Price, que se llama The Fan Palace, o sea, el Palacio de la Diversión. Es un proyecto que él dice
junto con una directora de teatro, Joan Littlewood, en los años 60. Y este proyecto es un proyecto como académico, ¿no? Es un proyecto que no se iba a construir, pero era como de las primeras ideas así como casi utópicas de hacer un proyecto que se adapte totalmente al uso, ¿no? Que la arquitectura sea como un sistema más que nada para mover, para adaptarse en este caso a las condiciones del teatro, de la producción de las artes, ¿no? Y para mí este proyecto fue como el referente más claro que yo tenía, más como visión, por el hecho de que usaba grúas, por el hecho de que cambiaba, podía como los espacios se elevaban, bajaban, ¿no? Y a pesar de que era un proyecto como que no tiene, o sea, que no está construido, que es como académico, siento que estos cortes, estos diagramas, estos dibujos, era lo que yo quería lograr y quería como transmitir al final con el proyecto, ¿no? Y también siento que bueno, ese proyecto fue bastante influenciador, de hecho fue como de estos, se dice que supuestamente influenció al Pompidou de, de París, pero, o sea, no está muy claro, pero de hecho hay una correlación con el hecho de usar como estas cerchas grandes para dejar el espacio interior totalmente adaptable al uso, ¿no? Otros referentes que tuve hay una publicación, si no estoy, de unas tesis que hicieron en la Universidad de Córdoba de Argentina, que salió más o menos por esa fecha cuando yo estaba haciendo mi PFC, y que se llamaba como Manaos, como tesis para un territorio amazónico, y eran como estudiantes, grupos de estudiantes que habían hecho tesis en Manaos, ¿no? Y que era literal la ciudad como más referente que yo tenía, ¿no? Para hacer cosas, para Pucallpa. Y presentaron una serie de proyectos muy interesantes, como todos involucrados con la variabilidad del río, con la lluvia, también con la parte portuaria, ¿no? Y eran, por ejemplo, este de aquí que es como de vivienda. Entonces estas cosas a mí, justo que salieron en esa época, me ayudaron bastante a también a un poco visualizar qué era lo que quería producir finalmente, ¿no? Luego también encontré este concurso que era esta convocatoria de concursos, esta página que se llama 120 horas, que son unos estudiantes noruegos que armaron estos concursos de 5 días y que presentas. Y hay dos proyectos como que fueron finalistas que me llamaron bastante la atención. Obviamente el contexto es totalmente distinto, y esto es en una ciudad chiquita en Noruega, pero me gustó un montón como lo que están haciendo, cómo le dan la vuelta al tema del puerto, ¿no? Y los cruceros. Este otro también que me gustó, o sea, es el mismo lugar, ¿no? Que hacían como este círculo. Como que me abrió un poco la mente a no simplemente regirme por o la forma de la ciudad o la trama, ¿no? Que era lo que normalmente uno hace cuando recién llega a un proyecto, ¿no? Como que fijarse en lo que hay. Y de hecho, y bueno, luego para el master plan, el proyecto que a mí eso fue como de taller 9 que más me interesó fue el de Kenzo Tange, que es como su master plan utópico para la bahía de Tokio, que era básicamente como Tokio estaba en explosión demográfica, lo que él hizo fue no seguir, o sea, ¿qué pasa si no sigue expandiéndose la ciudad como hacia el exterior de la bahía, sino como ocupar la bahía, ¿no? Entonces, y además que, bueno, Kenzo Tange como buen metabolista hizo todas estas estructuras súper complejas y de infraestructura gigante y utópica que a mí en verdad, bueno, no tanto la arquitectura en sí, pero esa como idea de hacer una propuesta contundente era lo que a mí más me interesaba rescatar, ¿no? Y este hecho de darle la vuelta, ¿no? De cómo ocupamos en este caso la bahía y nos adaptamos al agua, ¿no? Y esto era más que nada para el máster, ¿no? Claro. Sí, sí, Sebastián, muy, muy chévere los proyectos que nos has mostrado. Es como, nos da cierta nostalgia ver tanta chamba y de calidad, ¿no? O sea, Claro. Aparte, se nota de sobra cómo estos referentes han influenciado directamente tu proyecto. Creo que
de los PFCs que he visto hasta ahora en lo que vamos haciendo, como recuento de los PFCs de los cuales tenemos conocimiento, es quizás uno de los más ingenieriles, por así decirlo, ¿no? Que nos ha tocado ver tanto a Javier y a mí, y que se justifica totalmente, creo, ¿no? En cuanto a su ingeniería, y creo que corresponde bastante bien lo que tú dices, ¿no? O sea, tenías esta intención de hacerlo contundente, de hacerlo claro, de hacer un gesto fuerte, que diga cosas, que la gente al momento de ver el paisaje entienda las características del lugar donde está, que justamente era un poco tu intención dentro de Pucallpa, ¿no? Realzar la importancia que tiene a nivel de conectividad, de tránsito, de engranaje, por así decirlo, dentro de la selva. Claro. Y creo que estos referentes te han servido un montón porque has conseguido justamente un poco ese equilibrio, ¿no? Entre igual tener cierta sensibilidad para intervenir en un paisaje tan natural que es la selva peruana, como también hacer una declaración bastante potente de qué es lo que quieres hacer con el lugar. Y creo que eso ha sido, como por así decirlo, las dos claves, ¿no? De repente si hubieses hecho una propuesta sin tomar en cuenta mucho la sensibilidad de lo que sucede en la ciudad, como hacía referencia Javier, hubiese sido otro PFC y quizás no tan potente porque te centraste en un solo aspecto, ¿no? Pero creo que has logrado, y creo que eso es lo interesante del proyecto, esas dos cosas, ¿no? Es grande, en buenos términos invasivo, eh, pero al mismo tiempo es sensible con el espacio. No sé, eso es un poco lo que percibo yo, ¿no? Del proyecto también. ¿Ibas a decir algo? No Sí, sé, no sé. sí, Sí, Justo me detuve se porque nota. pensé que Sebastián iba a decir algo, pero iba, creo que no. no, 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 iba a añadir, o sea, o sea, el tema de que es invasivo es, o sea, está bien, es como también, yo también lo vi. De hecho, em, una de las cuestiones era que el proyecto iba a ser grande, iba a ser como, eh, hasta cierto punto desescalado con la ciudad, ¿no? Con una ciudad como tan de baja densidad, tan horizontal. Entonces, algo que tenía que asumir desde el principio era que no había forma de no hacer esto contundente. O sea, era como tengo que tomar esa idea y explotarla, ¿no? Porque cada vez que yo, durante el proceso de la tesis, como que dudaba también sobre esa idea de hacer algo tan como monumental, siento que también el proyecto perdía como un montón de valor o de fuerza. De hecho, yo presenté en diciembre para tener el aprobado de sustentar. En cierto punto yo también como me retrocedí un poco y quise hacer algo como de una escala menos invasiva, menos como... Y recuerdo que ahí sí me mandaron a replantear porque era como que había perdido toda esa idea, ¿no? Y eso me ayudó bastante para volver a recuperar como la intención, volver a ver los referentes y entender que también estoy haciendo un proyecto como académico, ¿no? Dentro de que obviamente no se va a construir y a explotar eso, ¿no? Que es un proyecto académico, Claro. que tiene ciertas limitaciones y, y nada, creo que eso es... Claro, sí, bien claro lo que dices. Es un proyecto académico y también estás interviniendo en un paisaje, ¿no? Al inicio dices que el río forma parte del paisaje y cuando intervienes en un paisaje, a veces tienes que tomar dos posturas que tienen que ser claras, ya sea te mimetizas o te vuelves monumental, ¿no? Creas una notoriedad en el paisaje. Y no hay, en este caso, para este tipo de proyecto de arquitectura no hay como puntos medios, pues no hay grises, eso, o blanco o negro tal vez, ¿no? Y ambas lo tienes que hacer, tienes que tomar esa postura y tienes que como morir con esa postura, pues, ¿no? Y irte hasta el final con esa postura. Y, y ligándolo a eso, este, ¿alguna recomendación adicional que tú le darías a las personas que tal vez están empezando a, a hacer una tesis, ¿no? A hacer una tesis Claro. de arquitectura, los estudiantes de arquitectura que tal vez van a intervenir en paisajes como estos, ¿no? En la selva sobre todo. Puede ser de todo, Sebastián, ¿ah? Porque ya un tip
Javier ya nos dio, no usar No usar acrílico nunca. acrílico, por favor. Ese ya es una, ya. Y hay una Sí, recomendación sí, ahí. eso ya es una ya. Pero puede ser de todo, Sebastián, así que no, Am, no sé qué le a diría. ver, pucha, hay muchas recomendaciones, muchas cosas que uno podría Lánzala, lánzala, lo que se te venga a pero la mente. mira, a mí algo que, si te das cuenta, los referentes que yo tengo, todos son proyectos que no están construidos. O sea, todos son proyectos como así de mismo valor como académico. Y algo que, por ejemplo, durante el proceso de PFC que yo hacía, y que recuerdo era que yo tenía una duda muy grande, eh, que era como, no entendía bien cuál era el propósito en sí del proyecto como, o sea, cuál era el propósito en sí de hacer el PFC, era como, estoy haciendo como un proyecto como para luego como venderlo y decir que mira, así podría ser un puerto en esta ciudad, o era más un ejercicio como académico y de investigación. Entonces, siento que a partir de cierto punto que no recuerdo, me decidí tomar una posición más de hacer un proyecto como académico, ¿no? Que yo sé que no se iba a construir, que yo sé que tiene un montón de cosas que no están totalmente resueltas. Y no tenía por qué resolverlo en ese momento tampoco, ¿no? No. Entonces, creo que con el tema de las grúas y hacer todo este sistema flotante que, a pesar de haber investigado un montón sobre grúas, sobre sistema de flotabilidad, sobre más o menos calcular cómo iba a flotar esa estructura, igual no dejaba de ser como una idea, ¿no? Una idea. Entonces, creo que a mí me sirvió eh, tomar esa decisión, porque cada vez muchas veces en los PFCs creo que eh, tanto los profesores como nosotros mismos nos exigimos como que el proyecto se vea como real, desde los renders, desde la materialidad. Y creo que no todos los proyectos necesitan serlo, ¿no? O sea, depende de lo que uno quiera desarrollar. Y creo que ahí también los profesores tienen que ayudarnos un poco a definir qué línea queremos, ¿no? A mí sí de alguna forma las críticas me ayudaron a entender de que no podía seguir como cuestionándome si este proyecto, o sea, qué tan sustentable era este proyecto en mi imaginación, porque cada vez que yo pensaba, pero pucha, esto va a ser demasiado loco, demasiado utópico, siento que perdí ideas. Entonces, en este caso, mi recomendación sería, yo sé que es muy difícil, pero sí como tomar una línea y decir como mi proyecto, o sea, quiero hacer esta investigación con mi proyecto, quiero probar esto y me voy a full, ¿no? Y también puede ser como Claro, opuesto, o sea, puede ser algo muy material, como dedicarte a hacer un proyecto para resolver, como, no sé, los detalles o la expresión material, o, o algo como más de master plan, de paisaje, o sea, como que siento que lo mejor para un PFC sería como enfocarse a o sea, sin perder como todas las variables que normalmente los arquitectos nos exigen que tengamos en cuenta, pero sí enfocarse a un objetivo. Y claro, que claro. es muy importante porque al final tenemos que hacer maquetas, imágenes, tenemos que hacer 3D, tenemos que hacer una presentación, tenemos que hacer un discurso de 15 minutos, tenemos que hacer un panel. O sea, siento que es tanto que tenemos que enfocarnos bien en qué es lo que queremos, ¿no? Claro, claro, claro. Como enfocarse en un objetivo y no detenernos por nada, ¿no? Justamente, y aprovechar que es una etapa académica en la cual este objetivo no necesariamente tiene que ser tan realista, por así decirlo, ¿no? Sino que justamente sea la excusa para dejarse llevar con, con esas ideas que le vienen a uno a la mente a veces. Sí. Sí, definitivamente. Y Sebastián, de repente ya para terminar aquí con esta pequeña charla, que de repente nos puedes contar, ¿no? De manera breve qué es lo que estás haciendo ahora, con respecto a la profesión, de si estás interviniendo en lugares de estas características, ¿no? Como el de tu PFC,
o cómo estás haciendo ese match con la arquitectura y con lo que te interesa Claro. como persona, De ¿sí? repente, si el PFC tiene alguna relación ahora, ¿no? De repente no es la parte, como dice Javier, un territorio muy similar, pero de repente sí la parte más de infraestructura, ¿no? Tiene relación con eso, no sé, cuéntanos un Sí, poco. hay otras personas, por ejemplo, antes que, para que no se estén atando, hay otras personas que nos dicen, pues, ¿no? Que tal, que no necesariamente y intervienen en lugares como este, pero el PFC le ha enseñado muchas cosas, ¿no? Mm, De cómo tal vez desarrollarse como persona, ¿no? Cómo intervenir ciertas cosas, claro. cómo valorar también su carrera, ¿no? Entonces, no sé si también pasa lo mismo por ti, ¿no? No sé. Sí, bueno, yo después de la universidad trabajé, prácticamente me he dedicado a trabajar como para hacer proyectos para el sector público y creo que esa más o menos ha sido la línea que se me ha dibujado. El último proyecto que hice ya casi por 2 años trabajé para una consultoría para el ministerio, o sea, una empresa que está haciendo una consultoría para el Ministerio de Turismo y Proinversión y era con el objetivo de diseñar un teleférico, proponer un teleférico Ah, para ya. Chiquinquirao, que es eh, este sitio arqueológico que está como en el límite entre Abancay y Cusco, que es como es súper inaccesible, para ir tienes que hacer un trekking de por lo menos 2 días de ida y 2 días de vuelta. Y es un lugar hermoso, y casi intacto, ¿no? Y em, quizás es como lo más cercano que tiene que ver con mi PFC en el sentido de que es infraestructura, de que es como tiene mucho que ver con ingeniería mecánica, con impacto al paisaje y todo, ¿no? Y nada, bueno, acabo de cerrar ese proyecto, acaba de cerrar más o menos ese proyecto, en el que estuve casi 2 años, y quizás lo que más, reflejando un poco en el PFC, es quizás lo más valioso del PFC que a mí me dio es como no solamente fijarme en el objeto, en la arquitectura en sí, sino a todo el sistema de lo que está detrás y de lo que y lo que tiene detrás la arquitectura, ¿no? Que es como cómo Claro. eh, funciona la arquitectura en relación al paisaje, a las ciudades, a las dinámicas de transporte. Y eso es algo que siempre teníamos en cuenta nosotros en el equipo cuando hacemos el proyecto, era nunca, siempre empezamos por ver todo el panorama, no solamente del sitio arqueológico, sino de todos los pueblos que viven del turismo a este sitio arqueológico, de las conexiones que hay de carreteras y así, como cruzar variables. O sea, siento que todo ese proceso es súper importante y que eso sí se aplica bastante luego en este tipo de proyectos, ¿no? Como el de tener como mucha información y empezar a compararla, a sobreponerla una encima de otra y, y entender que tú hagas una intervención en un lugar, como eso va a afectar tremendamente a otro lugar que puede estar como a la vuelta de la otra quebrada, ¿no? Claro, claro. Sí, creo que eso es algo bastante valioso, ¿no? Has ganado, por así decirlo, esta visión más universal, holística, más integral de lo que son los proyectos y definitivamente eso te ayuda ahora que tienes que abordar nuevos proyectos a que tu mirada sea mucho más amplia, ¿no? Y creo que eso resulta de un proyecto que tuvo tantas variables, creo, en tu PFC, ¿no? Tantas variables te obligó a abrir tu mirada a todos esos aspectos y poder integrarlos también al proyecto. Eh, sí, sí, yo creo que por ahí es mucho lo que estás diciendo, ¿no? Sí, también Sí. bueno, sí, ya tenemos que finalizar, pero em, sí, No, o no, sí, sea, dale, dale. quería un poco también hablar de justo una cuestión que salió cuando coordinábamos esto, era sobre cómo veo mi PFC ahora, ¿no? Como qué cambiaría o qué
y creo que mejoraría. Sí, claro. Nuevas variables tal vez que con el pasar de los años le puedes Sí, o sea, agregar, ¿no? siento que normalmente uno llega al PFC antes de la sustentación, independientemente de cómo te va, como ya como harto de tu proyecto y como que ya no lo quieres ver y que te quieres desconectarte. Y en mi caso, como yo no sabía cómo me iba a ir hasta el final, de alguna forma, una vez que terminé el PFC, como intenté como dejarlo ahí y alejarme, ¿no? Pero ahora volviendo a verlo, como que siento que hay muchas cosas o sea, que lo aprecio más como esto de, de un ejercicio académico, ¿no? Que es algo que no voy a poder hacer si no es en la academia, o sea, en la vida así como de... O sea, ponerte a desarrollar un proyecto así y lanzarte con algo es algo que no sucede normalmente o sea, no puede suceder también en cómo se construyen proyectos, ¿no? Los procesos para hacer como proyectos de infraestructura son muy complejos y muy largos y tienen demasiadas como componentes que no son de arquitectura. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva es como la oportunidad de lanzarte con algo y desarrollarlo tú solo es como bien valioso, ¿no? Y eso hace que también como que vea mi proyecto y me guste y como que y lo quiera también como exhibir en mi portafolio y todo, ¿no? Quizás no tuve mucha oportunidad. Algo que sí me hubiese gustado hacer es como darle un poco más vueltas a la arquitectura en sí. No sé si, o sea, de hecho tenía como bastantes ideas de cómo diseñar eh, en sí la arquitectura de los mobiliarios y de los espacios que había en el proyecto, pero por el tema del tiempo y que también tenía que enfocarme en otras cosas, en producir, como que no me dio tanto, ¿no? Entonces, quizás, a pesar de que era un proyecto que más tiraba para lo académico y para la parte de infraestructura, igual me hubiese gustado darle vueltas a diseñar como un poco más de detalles, de darle más vueltas a la arquitectura en sí, que es algo que al final no, también, bueno, en mi caso yo no he llegado a practicar mucho, ¿no? Que es como diseñar así detalles, espacios, y como es algo que no he hecho desde que salí y que, no sé, que sería bueno también como retomar en cierto punto. Claro. Sí, sí. Este, esta otra mirada que a veces te da cierta nostalgia, ¿no? Es como volver a ver tal vez, a veces le hemos comentado con el chino antes, ¿no? Es como volver a reencontrarte con tu ex, que tal vez nunca terminaste, ¿no? Otra vez volverla a ver, recordar cosas que pasaron juntos, ¿no? Y sí, nos da esta nostalgia y ahora que estamos ya trabajando como arquitectos, vemos, ¿no? Todo ese trabajo, ¿no? Y prácticamente para eso hacemos esto, ¿no? Para que ponerlos en vitrina y que empiecen a salir a la luz, ¿no? A que estén guardados de repente por ahí todo ese trabajo. Entonces, como que para eso estamos empezando, ¿no? Este proyecto que hemos hecho con, con el chino Lam. ¿Algo que quieras decir, chino? No, no, nada, creo que ha sido muy interesante hacer esta recopilación de, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación que le metió Sebastián en su PFC y creo que está todo muy, muy claro en ese sentido, ¿no? Y es algo que compartimos nosotros y que la gente que está comenzando a hacer su PFC y que después lo va a terminar de hacer, seguramente va a tener la misma nostalgia después de unos años y girar la cabeza y mirar lo que hizo en la universidad y todo el esfuerzo que le metió, ¿no? O sea, en ese momento van a comprender de repente un poco más lo que pasa por nuestra mente ahora, ¿no? Sí, sí, y seguro que van a tomar como referente arquitectónico, valga la redundancia, el proyecto de Sebastián. Y decirte nuevamente, Sebastián, muchas gracias por haber compartido tu proyecto de fin de carrera con nosotros y haber conversado un poco de arquitectura. No, gracias a ustedes más bien porque en verdad la plataforma y la idea me parece bien chévere, bien necesaria. Y también me ayuda un montón porque también como dicen, ¿no? Ver todo este trabajo que está ahí
y como volver a abrir las carpetas después de años es como que te hace también como valorar lo que hiciste, ¿no? Porque normalmente entregamos cosas y las producimos y nos mandan a replantear y como que las dejamos ahí atrás, ¿no? Pero todo, o sea, todo lo que uno hace con el propósito de sacar un proyecto, como hasta las ideas más raras y que no funcionaron, como sirven, ¿no? Y creo que es valioso valorar el trabajo tuyo y de todos tus compañeros y colegas y todo el trabajo que hacen para llegar como a este producto final que solamente lo presentas en 15 minutos y chequean tus maquetas en 20 minutos y ya está, ¿no? Entonces creo que es importante Sí, compartir todo ese proceso, como que todas esas anécdotas, como que eh, para que también mejorar como el mismo sistema del PFC, ¿no? Como para ir como dándole vueltas. sí, tal vez. Ajá. Sí, sí, definitivamente. Aparte, algo que has mencionado es que nosotros llega a un punto en que la facultad comenzamos a producir casi sin pensar, ¿no? Ahora que lo has mencionado, no caía un poco mucho, o sea, no caía en la cuenta, perdón, que sí, llega un punto en que simplemente, ok, entrega, ok, parcial, ok, final, ok, siguiente taller, y no nos detenemos a veces, simplemente en cierto punto, claro, nos damos tiempo para reflexionar del proyecto, pero fuera de eso somos una máquina de producción para poder llegar a las entregas. Y estos espacios quizás lo que pueden hacer es hacer ese alto que no hicimos cuando terminamos el PFC, porque seguramente estábamos cansados de verlos, y hacer un alto y decir, ok, miércoles, produje todo esto, hice todo esto, ok, y ya lo puedes ver con otros ojos al final, ¿no? Creo que lo que dices es muy importante en ese sentido. Sí, 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 sí. Bueno, Sebastián, Sí, bueno. muchísimas gracias. Creo, Javi, vas a mencionar algo más. No, 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 sí, dale, dale. Bueno, Tú ciérralo, tú ciérralo. nada, nada, Sebastián, realmente encantado de haber vuelto a ver este PFC, súper interesante, súper bacán, me he enterado de cosas que no sabía, cosas interesantísimas que has pasado en el proceso eh, y que creo que nos sirven a todos, ¿no? A todos los que hemos pasado un PFC y mucho más a la gente que recién se aventura a este proceso. Pero bueno, eso es todo por nosotros. Les pedimos por favor que si les ha gustado este material, este video, por favor suscríbanse, compártanlo, coméntenlo, etiqueten a la gente que creen que les puede ser útil y por favor síganos en nuestras redes para que más y más proyectos de tesis, de PFC de arquitectura, se puedan abordar, se puedan ver, se puedan visibilizar y a partir de eso también poder ayudar muchísimo más a quienes se están formando como arquitectos y a los que ya son arquitectos, ¿no? Así que muchísimas gracias Sebastián, A ustedes, muchas Javier, y gracias. bueno, A Muchas ustedes, gracias, Sebastián. gracias. Hasta Hasta luego. luego. no, nos vemos en la próxima. Hasta luego, Chao, chao, chao. Chao, chao. nos vemos.